Hoy empezamos una nueva clase de ciencias de datos, de la materia de ingeniería del conocimiento, y vamos a ver los principios necesarios para la ciencia de datos. ¿Ok? En esta sección entonces vamos a ver cuáles son los pilares fundamentales de la ciencia de datos y cuáles son esas habilidades complementarias que se necesitan para esta ciencia. Por lo que vemos en la gráfica, estos tres pilares de la ciencia de datos, para iniciar en el mundo de la ciencia de datos, existen por lo tanto tres pilares fundamentales que se ve ahí en la imagen, que constituyen el soporte para el éxito dentro del campo de la ciencia de datos, que son el conocimiento de un experto, que es el conocimiento del campo, las estadísticas y la programación. Programación puede ser en realidad un profesional que realiza trabajos de codificación y programación, o puede ser el uso de alguna herramienta, ya sea de alto nivel, para poder manejar las estadísticas y aplicar el conocimiento de un experto. ¿Okay? Entonces estos tres pilares son la estadística, la programación y el conocimiento del campo. Trátese de entender que programación puede ser el uso de herramientas sin incluir el desarrollo de un software, sino más bien utilizar alguno específico, como por ejemplo Tableau o Power BI. Ejemplos que se pueden utilizar. ¿Okay? O bien una planilla Excel con los gráficos pertinentes que se pueden mostrar. ¿Okay? O un dashboard, o bien una página web que tenga esa capacidad. Bueno, entonces estos son los tres pilares y luego hablaremos con más detalle de cada uno de ellos, que esta es una de las razones fundamentales por las cuales se consideran de importancia tanto la estadística, que es una herramienta de inferencia, el conocimiento de un experto y la programación. ¿Okay? Bueno, ¿qué hace la estadística? Es la parte de las ciencias que permite extraer datos para brindar información al proyecto que se está analizando. ¿Ok? Entonces, primero tenemos los gráficos estadísticos o valores estadísticos que nos muestran tendencias hacia algún valor. Puede ser desde el campo de la estadística tradicional o bien ampliada. ¿Okay? Luego tenemos a la programación y tenemos que tener conocimiento de programación, que es inevitable, porque en la práctica la mayoría de las veces no haremos los cálculos y modelos a mano, sino que haremos uso de las herramientas que nos ayudan a que estos cálculos, que a veces son muy complejos, resulten en una tarea sencilla. La programación es una herramienta que el científico de datos utilizará para poder analizar efectivamente estos datos. ¿Ok? Entiéndase que no es desde el punto de vista de programación, sino más bien uso de alguna herramienta, que también puede incluir desarrollo de software, pero la idea en sí en este punto es el uso de herramientas que nos permitan obtener los valores estadísticos que necesitamos, o la forma de poder utilizar las estadísticas descriptivas para visualizar esa información. Y luego tenemos el conocimiento de un experto, que es el expertise, como ven ahí en la imagen, que cada persona tiene su área de conocimiento y sus habilidades. En la parte añadida y opcional, sobre todo en los inicios del campo de la ciencia de datos,
pero que a la larga también tiene una importancia significativa. Obviamente, mientras más conocimiento tengamos del campo en que estamos trabajando, como las finanzas, ejemplos de campos, finanzas, biotecnología, ingeniería, medicina, etcétera, mejor entenderemos las preguntas y respuestas que podamos obtener de los datos, y de una manera mucho más sencilla y fácil será la interpretación de los resultados. Sin embargo, al principio esto no es un requerimiento, sobre todo por el hecho de que no nos enfocaremos en el área de aplicación en concreto de su especialidad, claro, pero luego cuando ya se haya incorporado al campo específico, este será un pilar fundamental y muy importante que irá reforzándose con el tiempo, con la misma práctica y experiencia. Entonces, se requiere de una experiencia o conocimiento del área para aplicar tanto las herramientas que nos permitan hacer los cálculos y las visualizaciones de esos resultados. ¿Ok? Entonces, siempre es importante que el que hace los trabajos en ciencia de datos conozca del lugar donde se está realizando. ¿Ok? Si es una empresa, entonces que conozca bien el funcionamiento de la empresa, o que sea una persona que tenga experiencia. Por eso se necesita una expertise para poder realizar. ¿Ok? No es necesario esto, porque bien puede ser una persona que tiene poco conocimiento de la empresa o del trabajo en sí que se puede realizar ahí, pero es más valorado que tenga un conocimiento del campo al cual se está aplicando, para poder elegir bien tanto los datos a ser analizados como el tipo de gráficas y las gráficas en sí que se quiera modelar. ¿Ok? Entonces es un modelo que se quiera representar. Bueno, el primer pilar son las estadísticas, que todos que quieren iniciar y están al inicio del proceso. Con el tiempo se verá que es el área del conocimiento bastante interesante, que presenta casi todos los aspectos del mundo real, que es muy necesaria y tiene muchísimas aplicaciones, y la complejidad se puede ir de forma gradual. Específicamente, cuando uno está iniciando, el conocimiento de las estadísticas va a ser de forma gradual. ¿Ok? Entonces, ahora veamos un ejemplo en el que las estadísticas es importante para la toma de decisiones, principalmente donde vamos imaginando que estamos trabajando en una empresa farmacéutica y queremos verificar la efectividad de un nuevo tratamiento contra una enfermedad en comparación con el tratamiento anterior existente. Entonces tenemos un gráfico que está ahí, el tratamiento nuevo y tratamiento anterior. Vamos a analizar ese comportamiento a través de las estadísticas y vamos a ver si es bueno el nuevo tratamiento o el tratamiento actual. ¿Ok? Entonces dice, imagine que le interesa el medicamento que tenga más efectividad, y el resultado que obtienes en el tratamiento nuevo tiene un 90% de efectividad, mientras que el anterior tiene 80%. Entonces, a nivel de cálculo, evidentemente, ya sabemos que vamos a elegir el nuevo método para tratar esa enfermedad. Entonces, en este punto, ¿qué dirías? ¿Aceptarías el tratamiento nuevo porque tiene una mayor tasa de efectividad? Puede ser que sí, puede ser que no. Hay que agarrar con lupa y ver otros detalles también. Entonces, eso solamente con la experiencia y con el tiempo uno puede darse cuenta. O bien un análisis más exhaustivo para brindar mayor información. La respuesta correcta depende. ¿Depende de qué?
depende de que esos porcentajes son el resultado de los datos. Por, por sentido común, no nos fiaríamos demasiado. Entonces aquí tenemos una gráfica donde básicamente tenemos el tratamiento, que es el nuevo y el anterior. La cantidad de pacientes consultados fueron 10 para el nuevo y 10 para el anterior. Pacientes con efectividad 9 y el anterior 8. ¿Okay? Sin embargo, si el estudio, si lo que hacemos es un estudio mucho más a más pacientes, la confianza hacia esos resultados sería mucho mayor. ¿Okay? Entonces, nuestra muestra es muy pobre. Entonces, la confianza del resultado también va a ser muy pobre. ¿Okay? Entonces, podríamos incrementar la cantidad de encuestados para poder llegar a eh, a una confianza mayor de nuestros resultados. ¿Okay? Entonces, ven acá, ya se incrementó. Entonces, se incrementaron las consultas a diferentes personas y ahora va a ser un resultado mucho más fiable. Dice, este ejemplo sencillo nos muestra que debemos tener en cuenta la confianza y la significación estadística cuando hacemos este tipo de comparaciones o hipótesis. Entonces, esto se utiliza mucho para estudios de finales de grado, tesis, en, en diferentes carreras y diferentes niveles, ¿okay? Como también dentro del mismo ambiente de investigación de una empresa o de una organización, o bien dentro de un departamento de marketing, o bien un departamento de estudios o análisis dentro de una institución. ¿Okay? Entonces corresponde a ese tipo de trabajos organizacionales. Bueno, en resumen, en ciencia de datos no nos interesa tanto las estadísticas teóricas en el sentido de crear un nuevo método, sino que nos interesa la estadística aplicada. O sea, qué, qué relaciones existen con las variables, cuál es la dispersión de los datos, qué datos uso para hacer las estadísticas, qué cantidad de muestras utilizo. Hay todas fórmulas para llegar a eso. O sea, hay un trabajo previo bastante interesante si uno va a hacer un buen trabajo para obtener los resultados correctos aplicando fórmulas y también aplicando estadísticas descriptivas. Muchas herramientas actualmente son más de herramientas descriptivas como Power BI o Tableau, pero también se pueden incluir cálculos dentro de esas herramientas. ¿Okay? O bien hacerlo desde una planilla Excel, pero la idea más que nada de la ciencia de datos, así como está planteada, es utilizar los datos ya preelaborados y tener ciertas estadísticas y una visualización gráfica de los mismos. Entonces es muy útil para llegar a eso. ¿Okay? Y bueno, entonces nos sirve para esas cuestiones. Entonces, en resumen, ciencia de datos no nos interesa tanto las estadísticas teóricas en el sentido de crear nuevos métodos, sino más bien nos interesa la estadística aplicada, los métodos ya existentes que podamos aplicar dependiendo del problema que estemos resolviendo. Puede ser que tenga cierta complejidad el hecho de entender los métodos y cómo funcionan, pero esto es imprescindible para poder decidir luego en la práctica cuál debemos usar, cómo podemos configurar y cómo podemos interpretar los resultados. ¿Okay? Entonces nos sirven para eso. ¿Okay? El otro pilar es la programación. Entonces
Para la ciencia de datos, en estos tiempos tenemos dos lenguajes de programación más utilizados, que son el lenguaje R y el lenguaje Python. Hay otros complementarios como el SQL, Excel, etcétera, y las herramientas de visualizaciones como Power BI o Tableau. Entonces, que quizás las empresas puedan pedir como requisito, pero lo más sencillo, y a veces puedes empezar a aprender cuando estás incorporando a una empresa. Sin embargo, Python y R son lenguajes que son un poco avanzados. De repente hay profesionales que manejan bien el Excel o que manejan bien Power BI o que manejan bien Tableau. Pasan también a incorporar dentro de su conocimiento a Python y al lenguaje R, pero no son requisitos fundamentales para la ciencia de datos, porque la ciencia de datos estudia las características de los datos, solo que con herramientas tanto como Python y como R nos llevan hasta el fondo de la personalización de esos trabajos que se puedan realizar, ¿ok? Entonces, eh, son buenas herramientas que se pueden llegar a utilizar y de repente son más potentes que las que podamos tener en un sistema de solo estadísticas descriptivas como son la de Tableau y Power BI, ¿ok? Aunque tienen también, al menos en la de Power BI, tiene interfaces para Python y para R y también para su lenguaje incorporado que es DAX. Y más bien es una macro eso, pero sirve también. Y también eh, las, las versiones especiales que son comerciales tienen algunos añadidos especiales que Microsoft eh, puede incorporar dentro de la misma herramienta de Power BI, ¿okay? Entonces sirven para esos fines, ¿okay? Y el tercer punto, que son los conocimientos de datos. Entonces el tercer pilar que hablamos anteriormente es el conocimiento del campo, el expertise de un grupo de personas o una persona. Entonces, un detalle importante es que cada campo es diferente y tiene sus características, nociones y conceptos propios. Por ejemplo, si se trabaja análisis de datos en nuestra institución bancaria, puede ser que sea muy bueno en estadísticas y programación, pero si no entiende los conceptos detrás o relacionados con el proyecto, entonces, por ejemplo, de las tasas de interés o cómo funcionan las amortizaciones, etcétera, será más complicado entregar los resultados significativos que sea válido y útil. Entonces, es importante que las personas conozcan el mercado, es importante que las personas conozcan el trabajo en sí o que tenga vasto conocimiento en algún campo para poder aplicarlo de forma más efectiva. Sin embargo, no es requerido esto de principio, pero sí es bastante loable el poder obtener resultados mediante la expertise de las mismas personas, ¿okay? Sin embargo, el principio de esto no es un requerimiento y puede ser complicado intentar entender conceptos de diferentes áreas para que puedan ser, como pueden ser por ejemplo las finanzas, medicina, ingeniería, etcétera. Por ello, lo que se recomienda es que una vez que entre a trabajar en un campo bien concreto como es la ciencia de datos, entonces se hagan los refuerzos para el aprendizaje incorporando el conocimiento de este campo específico en la que se tendrá que relacionar de ahí que en adelante, y esto irá reforzándose con el tiempo con la misma práctica y experiencia que cada persona o grupo pueda eh, poner de su parte, ¿okay? Como habilidades complementarias, son las habilidades, ya hablamos de los necesarios y aquí hablamos de los complementarios. Y puede ser un buen científico analista de datos. Hay otro conjunto de habilidades que complementan a estos pilares, pero no son
menor importancia y pueden ser claves a la hora de encontrar trabajo o avanzar en un propio proyecto o avanzar en algún proyecto de visión de lo que estamos tratando de ver con la ciencia de datos. Estas habilidades son, por ejemplo, habilidades de presentación, gestión de proyectos y habilidades personales. ¿Ok? Entonces se puede insistir en las habilidades blandas como gestión de proyectos y habilidades personales, y también la capacidad de manejo de las presentaciones. O sea, una imagen vale más que 1000 palabras, entonces una buena presentación es una forma de llegar a las personas que nosotros queremos informar o llegar a dar a conocer el resultado de los análisis de ciencias de datos. ¿Ok? Puede ser simplemente mostrar una imagen de estadísticas descriptivas, o bien puede ser parte de un cálculo de estadísticas o a veces más elaborado. ¿Ok? Va a depender del nivel de información que se quiera brindar. Entonces estas habilidades de presentación son las que dan los resultados y el descubrimiento que hagan diferencia y sean reconocidos, y tienen que saber presentarnos a un equipo jefe o compañía. A veces a la gente que toma las decisiones son el receptáculo o son los receptores de estas presentaciones. Y no tienes que ser el mejor comunicador oral del mundo, pero debes aprender a comunicar de manera segura y precisa cuando quieras explicar tus resultados. ¿Ok? Entonces, un punto a tener en cuenta son las habilidades de presentación y poder explicar eso. Otro es la gestión de proyectos. ¿Ok? La mayoría de los científicos de datos se benefician de una autonomía, sobre todo porque el resto de los compañeros no entienden exactamente lo que se hace. Sin embargo, esto no significa que se puede tardar un tiempo o que se pueda tardar un tiempo indefinido en entregar los resultados de un problema o proyecto. Aquí entonces lo que se hace es gestionar de manera eficiente la propia productividad, cumplir con los plazos de entrega de los resultados o deadlines, y evaluar la importancia del proyecto en sí. Y por último, las habilidades personales. Los que trabajamos en este mundo de ciencias de datos, que son la mayoría de lo que tendemos a ser introvertidos como parte del largo tiempo que se dedica sobre ese tipo de trabajo, tenemos que aprender a comunicarnos con otras personas. Es importante entender que formamos parte de un equipo, y si por ejemplo algo falla en los datos, tenemos que comunicarnos con los ingenieros de datos, o si eh, descubrimos algo importante, tenemos que comunicarlos a los compañeros expertos en el negocio o el campo específico que estamos estudiando. ¿Okay? La comunicación debe ser, por lo tanto, siempre bilateral, porque los demás pueden aprender de ti y de tus resultados, pero tú también puedes aprender de los demás. Entonces, es un entorno colaborativo la mejor forma de poder llegar a los resultados, y donde podamos compartir nuestras propias habilidades personales de una manera más efectiva para la empresa. ¿Okay? Bueno, ahí termina esto. Dentro de la plataforma, dejo un material de sklearn, que es una librería de aprendizaje automático, y voy a explicar un ratito esto y les voy a mostrar un ejemplo. ¿Qué es sklearn? O directamente se lo conoce como sklearn.
Es una biblioteca de Python, evidentemente, de aprendizaje automático en Python, que proporciona herramientas eficientes para un modelado predictivo. Entonces, es exactamente lo que estuvimos viendo y ahora lo vamos a ver de forma práctica. Entonces, vamos a hacer un cálculo de estadísticas mediante la predicción y vamos a analizar esos datos que se basan en una biblioteca. Acá ya entra la parte más de programación, una biblioteca de Python que se llama NumPy, SCIP y Matplotlib. El primero es una herramienta matemáticas, el NumPy es una librería de matemáticas, pero también de estadísticas y también de visualizaciones de eso. Después tenemos el Matplotlib, que es específicamente una herramienta para mostrar esta información estadística. ¿Okay? Y fue desarrollado inicialmente como proyecto de Google Summer en el 2007. ¿Verdad? Estos proyectos, esta librería, y donde entonces ha evolucionado hasta que esta herramienta es más utilizada en ciencia de datos y aprendizaje automático. Entonces, para nuestro caso es el uso en ciencia de datos. ¿Okay? Entre sus características principales tenemos modelado de clasificación y regresión, algoritmos como Supervector Machine, árboles de decisión Random Forest y Nearest Neighborhood o KNN, entre otros. Entonces devuelven resultados bastante interesantes ya preformateados. ¿Okay? Nosotros vamos a usar la parte de regresión lineal para nuestro ejemplo. Algoritmos clustering, entonces métodos de Kernel, de Scan y Meanshift, que son algoritmos. ¿Okay? Estos son algoritmos de agrupación, evidentemente, estos clustering, y permiten analizar datos que tengan ciertos patrones dentro de un clúster. ¿Okay? Después tenemos reducción de dimensionamiento, técnicas de análisis de componentes principales que se denominan PSA y análisis de discriminación lineal LDA, que son modelos que se tienen para hacer estos cálculos. ¿Okay? Después tenemos el procesamiento de datos, propiamente dicho, donde ocurre una normalización de esos datos, y estandarización, donde ocurre una imputación de valores faltantes, etc. Entonces, son un conjunto de herramientas que nos permiten básicamente eh, poder realizar esos tipos de cálculos que están mencionados ahí, ¿okay? Que son cálculos estadísticos en su gran mayoría. ¿Okay? Para ello debemos instalar en la librería Python. Si estamos con Python y no tiene instalado, entonces vamos a proceder a instalar con la orden pip install numpy scc matplotlib y panda. ¿Okay? Ejemplos de lo que se puede cargar. ¿Okay? Y en el ejemplo lo que hace es la clasificación SVM, y básicamente lo que va a hacer es ordenar eso. ¿Okay? Y después ocurre la otra tarea, que básicamente tener los datos de ejemplo para poder utilizarlo. Y acá, por ejemplo, cargamos esos ejemplos del dataset de iris. Entonces cargamos las imágenes también. Luego vamos a dividir entre entrenamiento y prueba. Okay. Y luego vamos a entrenar ese modelo para generar valores. Luego vamos a hacer las predicciones que están aquí. Bueno, y ahí vamos a tener entonces el resultado de eso. Okay. Donde vamos a tener la predicción. Ahí tenemos escrito en forma de texto eso. Acá tenemos un ejemplo más específico de regresión lineal.
¿ok? Entonces, estas son las librerías que se utilizan para la regresión lineal. Después se usa esta otra que es import numpy ANP, estamos llamando para poder utilizar esa librería, ¿ok? Después importamos Matplotlib para poder visualizar eso, ¿ok? Bueno, y ahora vamos a ver nuestro ejemplo de regresión lineal, ¿ok? Entonces, ese Scikit-learn ofrece herramientas para preparar los datos antes de aplicarlos a los modelos. Entonces ocurre una estandarización de esos valores, ¿ok? Bueno, entonces los estándares de normalización son sklearn processing import. Eso vamos a llamar a cargar la librería, después vamos a llamar sklearn para poder escalar eso, y vamos a guardar esos valores del resultado del scan para poder luego utilizarlo, ¿ok? Luego vamos a hacer la imputación de valores faltantes, entonces también se puede hacer con Python, ¿ok? Algunas aplicaciones comunes son la predicción de enfermedades, sistemas de recomendación de productos, análisis de sentimientos, entonces cómo estamos anímicamente, detección de fraudes, procesamiento del lenguaje natural. Aquí también ha evolucionado un poco. Después tenemos análisis de sentimientos, como dijimos, detección de fraudes, procesamiento del lenguaje natural y reconocimiento de imágenes. En conclusión, entonces, scikit-learn es una herramienta poderosa y fácil de usar para realizar tareas de aprendizaje automático en Python. Ya tienen los nombres correctos, ¿okay? Se amplía esta gama de métodos fundamentales o funcionales que hacen la idea tanto para el principiante como para el experto en la materia, ¿okay? Entonces hay un trabajo por hacer. Okay. Bueno, entonces es eso. Y ahora les voy a mostrar el ejemplo. Voy a tratar de ubicar. Vamos a hacer un pequeño ejemplo de Scikit-learn. Ok. Entonces, ¿qué es Scikit-learn? Ya vimos. Es una herramienta bastante poderosa que tiene una biblioteca de aprendizaje automático. Ok. Entonces, ¿qué es Scikit-learn? Entonces, vamos a ver un ejemplo mediante la regresión lineal para poder explicarlo mejor. Esta librería Scikit-learn utiliza eh, las otras librerías que básicamente se nutre de las otras, ¿okay? Para poder llegar a su cometido. Bueno, ¿qué es Scikit-learn entonces? Es una biblioteca de aprendizaje automático en Python que proporciona herramientas eficientes para modelado predictivo y análisis de datos. Se basa en la biblioteca misma en NumPy, SCIPy y Matplotlib, ¿okay? Bueno,
scikit-learn o Skylearn es una biblioteca de aprendizaje automático en Python que proporciona herramientas eficientes para el modelado predictivo y el análisis de datos. Se basa en la biblioteca como NumPy, SCIPy y Matplotlib. ¿Okay? Entonces, Skylearn, además de una biblioteca de aprendizaje automático, en Python proporciona herramientas eficientes para el modelado predictivo y análisis de datos, que es lo que vamos a ver nosotros. Se basa en una biblioteca como NumPy, SCIPy y Matplotlib. ¿Okay? Eso es lo que tenemos aquí para poder ver. Y ahora les muestro el ejemplo en sí de la herramienta. Bueno, me voy a hacer el ejemplo entonces para mostrarlo. Bueno, esta es la herramienta en sí. Voy a mover un poquitito para que se pueda observar. Bueno, ok. Tenemos por un lado el Google Colab, y este ejemplo yo les comparto también en la plataforma donde está este material. Entonces ahí tienen el Skylearn para el uso de regresiones lineales. Primero, ahí arriba ponemos Skylearn linear -model y vamos a importar de linear regresión. Entonces vamos a tener una regresión lineal. Luego vamos a importar NumPy y Matplotlib para el uso de gráfica. ¿Okay? Bueno, después luego cargamos los datos y ponemos dos arrays de tipo NumPy, que son el NP array, y cargamos los valores 1, 2, 3, 4, 5, que son nuestros datos históricos. Y nuestros resultados son 2, 4, 6, 8. ¿Okay? Y bueno, y ahora vamos a agregar un nuevo valor más. ¿Okay? Vamos a extraer esos valores y vamos a guardar. Probablemente son chinos, entonces muchas de las regresiones lineales se pueden aplicar en comercio y podemos ver los resultados. Dije chinos porque básicamente es lo que más hay, y la regresión lineal es una de las prácticas más comunes en la mayoría de las herramientas de estadística. ¿Okay? Entonces, básicamente es simplemente la aplicación de una línea recta. ¿Okay? Y con eso podemos hacer las predicciones, porque evidentemente los nuevos valores corresponden aproximadamente a una línea recta. ¿Okay? O están muy próximas a la línea recta. Entonces primero vamos a crear el modelo, y va a ser un modelo de regresión lineal, por eso ponemos model es igual a linear regression. Entonces vamos a hacer unas regresiones lineales, y como es de aprendizaje automático, le damos la orden model.fit y pasamos los parámetros de los datos de las X y de las Y. ¿Okay? Entonces cargamos eso y vamos a tener el valor que corresponde. ¿Okay? Entonces son parte de ese proceso. Luego ocurre la predicción en sí y cargamos un nuevo vector con el valor de 6 que no existe en la impresión que colocamos anteriormente, pero sí ya existe cargado en el vector y. Entonces
llamamos e imprimimos el valor de x igual a 6 con su predicción, y luego llamamos a scatter plot x level o y level a los valores que corresponden para poder visualizar esos valores correspondientes. ¿Okay? Entonces ahí tenemos eh, cómo funciona eso. Básicamente, primero se colocan las librerías, luego se colocan los datos, luego se genera el modelo en sí y se le manda a aprendizaje automático. Ves las características principales de los datos y con eso entonces construye una línea. En este caso los datos son fáciles y se pueden realizar fácilmente. Entonces hacemos este ajunte con fit, y básicamente es nuestra función de función que tiene para poder aprender. ¿Okay? Luego le damos model.fit, se reordena y luego hacemos la predicción de vuelta y mostramos esos valores de la predicción, y luego mediante scatter, entonces como ven ahí abajo, entonces generamos lo que se necesita. Por ejemplo, si son algún tipo de pan que se necesita, por ejemplo, dentro de una empresa, entonces ahí entra la parte de ciencia de datos para analizar las características, porque no tiene tanta salida algún producto, en cambio el de la competencia sí tiene. Entonces es analizar un poco los datos que se está trabajando. ¿Okay? Pero lo importante es definir un modelo. Como ven ahí, se define ese modelo, entonces se puede utilizar después. En este caso vamos a usar la regresión lineal, y a model le asignamos eso, y el model.fit xi básicamente lo que hace es entrenar al modelo para que pueda reconocer los objetos después. Luego vamos a predecir eso y cargamos el valor 6 que no está. Entonces esos son valores históricos y este es un valor nuevo, y ahí vamos a saber el valor nuevo de 5. ¿Okay? Entonces ahí vamos a obtener esos valores. Luego se grafican esos valores, se predice y se grafica. Básicamente lo mostramos otra vez el resultado. ¿Okay? Y acá abajo tienen el resultado. ¿Okay? Bueno, entonces los datos históricos son estos. Bueno, entonces aquí tenemos la regresión lineal, donde los datos de color azul son los datos históricos, y en el valor de 6, entonces, como ven, como es lineal, podemos trazar aquí la línea recta, y el de color rojo es la predicción. En este caso elegimos un solo valor, porque ya nos damos cuenta que es lineal. ¿Okay? Bueno, hasta aquí la clase entonces, y tienen de vuelta estas aplicaciones acá, y yo les comparto esto en la plataforma para que puedan tener acceso. ¿Okay? Muchas gracias.